Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En esta ocasión tratemos sobre el fascinante universo de las investigaciones forenses, desglosando meticulosamente cada una de sus fases, desde la etapa de planificación hasta la culminación con la presentación de informes. Si compartes un interés en el vasto y enriquecedor mundo legal y financiero, entonces este contenido está diseñado especialmente para ti. En el emocionante y desafiante mundo de la investigación forense, cada etapa del proceso se convierte en una pieza esencial del rompecabezas, meticulosamente diseñada para desentrañar la verdad oculta detrás de delitos y disputas legales. Permíteme ser tu guía en este viaje, mientras exploramos en detalle las fases fundamentales que componen este proceso meticuloso y apasionante. Planificación de la investigación. En esta fase crítica, nos adentramos en el proceso con una estrategia sólida. Aquí, se establece un marco esencial para llevar a cabo la investigación de manera efectiva. Los objetivos se definen con claridad, delineando el propósito y el alcance de la investigación. Además, se identifican los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de manera eficiente y rigurosa. Cada detalle se considera cuidadosamente, desde el personal capacitado hasta las herramientas tecnológicas requeridas. Esta planificación exhaustiva sienta las bases para garantizar que cada fase futura esté en línea con los objetivos y recursos disponibles. Recopilación de evidencia. Una vez que la planificación está en su lugar, nos sumergimos en la esencial tarea de recopilar evidencia. Cada pista, cada detalle, se convierte en una pieza crucial de este intrincado rompecabezas. La cadena de custodia se convierte en un principio fundamental para garantizar que las pruebas se mantengan en condiciones óptimas, sin posibilidad de contaminación. Cada paso es seguido con precisión para garantizar la integridad de las pruebas recopiladas. Este meticuloso proceso es vital, ya que la calidad y autenticidad de la evidencia pueden tener un impacto directo en el resultado final de la investigación y en su posterior presentación ante las partes interesadas. Análisis de evidencia. Una vez que las pruebas han sido recopiladas, nuestros expertos entran en acción. Cada pista es sometida a un análisis minucioso y detallado. Utilizando tecnologías avanzadas y métodos probados, se examinan cada fragmento de información en busca de patrones, inconsistencias y relaciones ocultas. Cada dato se convierte en un potencial indicio que podría arrojar luz sobre los eventos en cuestión. Este proceso exhaustivo y analítico es un pilar fundamental para comprender la historia detrás de las pruebas recopiladas y para descubrir conexiones que podrían haber pasado desapercibidas en una inspección superficial. Identificación de patrones. En el corazón de la investigación forense yace la capacidad de identificar patrones ocultos entre la complejidad de los datos recopilados. La identificación de patrones es una habilidad crítica que nos permite tejer conexiones entre eventos en apariencia no relacionados, proporcionando una comprensión más profunda de la secuencia de los hechos. Este proceso no solo revela la historia detrás de las pruebas, sino que también establece un vínculo vital entre las diferentes etapas de la investigación. Reconstrucción de eventos. La capacidad de retroceder en el tiempo es un aspecto asombroso de la investigación forense. A través de la reconstrucción de eventos, nuestros expertos pueden trazar la secuencia de acciones y decisiones que llevaron a la situación actual. Esta reconstrucción nos permite visualizar cómo ocurrieron los hechos, proporcionando una perspectiva esencial para comprender los motivos detrás de las acciones y las posibles ramificaciones. Esta fase es como un viaje en el tiempo, donde cada detalle reúne las piezas del rompecabezas y nos acerca a una comprensión profunda y precisa de la historia que estamos desentrañando. Identificación de conclusiones preliminares y elaboración de informes. Una sección esencial que recomiendo incluir en este guión es sobre la identificación de conclusiones preliminares y la elaboración de informes.
Después de haber realizado el análisis exhaustivo de la evidencia y haber reconstruido los eventos, los investigadores llegan a conclusiones preliminares. Estas conclusiones proporcionan una visión general inicial de lo que pudo haber ocurrido. Sin embargo, es fundamental comprender que estas conclusiones son preliminares y aún pueden requerir más análisis y validación. En esta sección, puedes resaltar cómo los expertos trabajan para garantizar que las conclusiones preliminares estén respaldadas por pruebas sólidas y cómo se lleva a cabo la elaboración de informes detallados. Los informes no solo deben ser claros y organizados, sino que también deben reflejar de manera precisa la evidencia recopilada y los patrones identificados. Además, puedes mencionar cómo estos informes se preparan para la presentación a las partes interesadas y cómo su contenido es crucial para tomar decisiones legales y estratégicas informadas. Esta sección permite a tu audiencia comprender la importancia de la fase de conclusión y cómo las conclusiones preliminares y los informes finales son los resultados tangibles de todo el proceso de investigación forense. Presentación de informes. La etapa de presentación de informes es el culmen de todo el proceso de investigación forense. Después de semanas o incluso meses de meticulosa planificación, recopilación de evidencia, análisis y reconstrucción de eventos, llega el momento de comunicar los resultados de manera clara y efectiva a las partes interesadas. Esta fase no solo implica compartir los hallazgos, sino también la interpretación y el contexto necesarios para una comprensión profunda. En esta etapa, los investigadores trabajan con la máxima precisión y atención al detalle. Los informes no son meras recopilaciones de datos, sino documentos que cuentan una historia basada en la evidencia recopilada y el análisis riguroso. Los informes se estructuran de manera organizada y coherente, utilizando un lenguaje claro y profesional para garantizar que tanto expertos en la materia como personas menos familiarizadas con la terminología técnica puedan comprender los resultados. Un informe de investigación forense bien elaborado incluye varios elementos cruciales. 1. Introducción. Se establece el propósito del informe, se resumen los objetivos de la investigación y se proporciona un contexto general. 2. Resumen ejecutivo. Una vista panorámica de los hallazgos clave, conclusiones preliminares y recomendaciones, permitiendo a los lectores obtener una visión general rápida. 3. Descripción de la evidencia. Detalles sobre la evidencia recopilada, desde datos digitales hasta pruebas físicas. Cada pieza de evidencia se documenta con precisión. 4. Análisis y patrones. Se explica cómo se analizó la evidencia y se identificaron patrones y conexiones. Esto brinda una visión profunda de cómo se llegó a las conclusiones. 5. Conclusiones preliminares. Se presentan los resultados iniciales basados en la evidencia y el análisis. Es importante destacar que estas conclusiones son preliminares y pueden requerir validación adicional. 6. Recomendaciones. Si es apropiado, se brindan recomendaciones basadas en los hallazgos para informar decisiones futuras. 7. Anexos. En algunos casos, se pueden incluir gráficos, tablas y pruebas adicionales que respalden los hallazgos. La presentación de informes no es solo un proceso técnico, sino un arte que requiere habilidades de comunicación excepcionales. Los informes deben ser claros, concisos y convincentes. El objetivo es transmitir la información de manera que las partes interesadas puedan tomar decisiones informadas y utilizar los resultados de la investigación para abordar cuestiones legales, financieras o estratégicas. Las conclusiones preliminares nos brindan una perspectiva inicial, que luego se profundiza en un informe detallado, donde exponemos de manera nítida nuestros descubrimientos. Finalmente, llegamos al momento crucial de la presentación de informes, donde compartimos nuestras conclusiones con aquellos involucrados en el proceso. Si sientes una pasión por el mundo del derecho y las finanzas, te extendemos una cordial invitación a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal.
En Cacho y Asociados exploramos temas como este de manera exhaustiva, brindando valiosa orientación tanto para estudiantes como para profesionales y entusiastas en estas áreas. Tu apoyo no solo nos motiva, sino que también contribuye a enriquecer el conocimiento colectivo en el ámbito legal y financiero. No dudes en suscribirte y formar parte de nuestro valioso grupo de seguidores.